Hermano, escúchame bien. Si últimamente sientes que todo se ha levantado contra ti, quédate hasta el final. Porque lo que estás viviendo puede no ser una derrota, sino una señal de que algo grande se está moviendo en el mundo espiritual. No vengo a entretenerte, no vengo a darte palabras bonitas para que te sientas bien durante unos minutos y luego regreses exactamente igual a como llegaste. Hoy siento una carga en mi espíritu por las personas que están escuchando esta palabra y que llevan meses, quizás años, preguntándose por qué su vida parece una batalla constante. Porque hay algo que Dios quiere que entiendas antes de terminar este mensaje. Hay ataques que no llegan porque estás lejos de Dios. Hay guerras que no aparecen porque has fracasado. Hay temporadas donde el infierno se mueve contra una persona precisamente porque el cielo está moviéndose a favor de ella. Y necesito que escuches esto con toda tu atención. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir tranquilas mientras tú enfrentas oposición tras oposición? ¿Por qué cada vez que decides acercarte más a Dios surge un problema nuevo? ¿Por qué cuando intentas orar aparecen distracciones? ¿Por qué cuando decides avanzar espiritualmente surge una lucha inesperada? ¿Por qué ciertas personas te rechazan sin conocerte realmente? ¿Por qué has sentido que cargas una presión espiritual que ni siquiera puedes explicar con palabras? Tal vez pensaste que era mala suerte. Tal vez pensaste que era casualidad. Tal vez incluso llegaste a creer que Dios se había olvidado de ti. Pero escúchame bien, porque esto puede cambiar completamente la manera en que interpretas todo lo que has vivido hasta ahora. ¿Y si las batallas que has enfrentado no son evidencia de ausencia divina? ¿Y si la oposición que experimentas no es una señal de fracaso? ¿Y si el problema no es que Dios te abandonó, sino que el reino de las tinieblas detectó algo sobre tu vida que tú todavía no has descubierto? Óyeme bien, familia. El enemigo nunca desperdicia recursos atacando territorios vacíos. Los ladrones no intentan entrar en una casa donde saben que no hay nada valioso. Los ejércitos no movilizan tropas para conquistar desiertos sin importancia. Y muchas veces el creyente interpreta sus ataques como una maldición, cuando en realidad podrían ser una evidencia de valor espiritual. Yo sé que esto confronta, porque la mayoría de nosotros hemos sido enseñados a pensar que mientras más cerca de Dios estamos, menos problemas tendremos. Pero cuando abres las Escrituras descubres algo completamente diferente. Descubres que José fue perseguido porque tenía un sueño de Dios. Descubres que David fue casado porque había sido ungido. Descubres que Daniel fue atacado porque permaneció fiel. Descubres que Pablo fue perseguido porque cargaba una asignación celestial. Descubres que los hombres y mujeres que más impactaron su generación fueron precisamente aquellos que enfrentaron la oposición más intensa. Y quizás mientras escuchas esto, algo comienza a encajar dentro de ti. Porque tú recuerdas esas noches donde quisiste rendirte. Recuerdas esos momentos donde sentiste que nadie entendía lo que estabas viviendo. Recuerdas las veces que lloraste en silencio. Las veces que oraste sin recibir respuestas inmediatas. Las veces que te preguntaste por qué estabas peleando guerras que otros parecían no conocer. Hermano, hermana, yo he estado ahí. Yo sé lo que es sentir el peso de una batalla que parece no terminar. Yo sé lo que es preguntarle a Dios por qué ciertas puertas se cerraron. Yo sé lo que es no entender algunas temporadas. Pero también sé algo que aprendí después de años caminando con el Señor. Las guerras más intensas suelen rodear los llamados más grandes. Las batallas más difíciles suelen proteger las bendiciones más importantes. Y los ataques más agresivos suelen anunciar que algo poderoso está por manifestarse. Por eso quiero que abras tu corazón, porque hoy no vamos a hablar simplemente de demonios, no vamos a hablar simplemente de ataques espirituales, no vamos a hablar simplemente de guerra espiritual, vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de lo que sucede cuando una vida comienza a cargar una presencia que el reino de las tinieblas no puede ignorar. Porque existe una diferencia enorme entre ser un creyente religioso y convertirse en una amenaza espiritual para las tinieblas. Y lamentablemente muchos nunca descubren esa diferencia. Pasan años asistiendo a iglesias, pasan años escuchando sermones, pasan años acumulando conocimiento bíblico, pero jamás entienden por qué ciertas personas producen una reacción espiritual diferente donde quiera que llegan.
Jamás entienden por qué algunas vidas provocan incomodidad en ambientes oscuros. Jamás entienden por qué hay creyentes cuya sola presencia cambia la atmósfera de una habitación. Y antes de que continúe, necesito aclarar algo importante. Esto no tiene que ver con orgullo espiritual. Esto no tiene que ver con sentirse superior a nadie. Esto no tiene que ver con títulos, plataformas o reconocimiento humano. De hecho, muchas veces las personas más ungidas son las más quebrantadas, las más humildes, las más dependientes de Dios, las que han aprendido a llorar a solas, las que conocen la intimidad del lugar secreto, las que siguen buscando a Dios cuando nadie las está observando. Porque la verdadera unción no nace en los aplausos, nace en los procesos, nace en las pruebas, nace en las madrugadas donde nadie sabe que estás peleando. Nace en los momentos donde decides permanecer fiel aunque todo alrededor te invite a renunciar. Y siento en mi espíritu que alguien necesita escuchar esto ahora mismo. No has sobrevivido todo lo que has sobrevivido por casualidad. No llegaste hasta aquí por accidente. No atravesaste esas temporadas para terminar derrotado. Hay algo que Dios ha estado formando dentro de ti. Hay algo que Dios ha estado desarrollando en secreto. Hay algo que el cielo ve aunque tú todavía no lo veas completamente. Y quizás por primera vez comenzarás a entender por qué ciertas guerras han sido tan intensas. Porque en los próximos minutos vamos a descubrir 11 señales que revelan cuando una unción poderosa comienza a manifestarse en la vida de una persona. Señales que muchos han confundido con problemas. Señales que otros interpretaron como debilidad. Señales que podrían estar explicando gran parte de lo que has vivido. Así que no te desconectes, no escuches esta palabra con prisa. Porque lo que viene ahora podría darte la explicación espiritual que llevas años buscando. Y cuando entiendas lo que el cielo está tratando de mostrarte, nunca volverás a ver tus batallas de la misma manera. Hermano, escúchame bien porque lo que voy a decirte ahora puede romper años de confusión espiritual en tu vida. Hay personas que han pasado tanto tiempo bajo ataque que terminaron creyendo que vivir en guerra es normal. Se acostumbraron a pelear, se acostumbraron a resistir, se acostumbraron a sobrevivir y poco a poco dejaron de preguntarse por qué el enemigo parece tan interesado en detenerlos. Pero el Espíritu Santo me trajo aquí para decirte algo que puede cambiar completamente la manera en que interpretas las batallas que estás enfrentando. No todo ataque significa derrota, no toda oposición significa fracaso, no toda guerra significa que Dios te abandonó. Hay ataques que son evidencia de que estás avanzando. Hay persecuciones que son evidencia de que estás creciendo. Hay resistencias que aparecen precisamente porque el infierno reconoce algo que todavía tú no has terminado de entender. Y siento en mi espíritu que hay alguien escuchándome ahora mismo que necesita escuchar esto. Tú llevas meses preguntándote por qué todo parece tan difícil. Te preguntas por qué cuando intentas acercarte a Dios aparecen distracciones. ¿Por qué cuando decides orar surge una pelea? ¿Por qué cuando empiezas a ayunar aparece cansancio? ¿Por qué cuando intentas obedecer a Dios se levantan obstáculos que antes no estaban ahí? Y el enemigo ha estado susurrándote una mentira. Te ha dicho que no vale la pena. Te ha dicho que estás perdiendo el tiempo. Te ha dicho que Dios no te escucha. Pero escúchame bien. Hay una razón por la cual ciertas personas son más atacadas que otras. Hay una razón por la cual ciertas vidas provocan reacciones en el mundo espiritual. Hay una razón por la cual algunos creyentes parecen caminar bajo una presión constante. Y esa razón tiene que ver con algo que el reino de las tinieblas reconoce mucho antes que los hombres. Porque los demonios no reaccionan a las palabras bonitas. Los demonios no reaccionan a los títulos. Los demonios no reaccionan a la apariencia religiosa. Los demonios reaccionan a la autoridad espiritual. Reaccionan a la presencia de Dios. Reaccionan a una unción genuina. Reaccionan cuando una vida empieza a convertirse en una amenaza para las obras de las tinieblas. Óyeme bien, familia. Existe una diferencia enorme entre una persona religiosa y una persona ungida. La religión puede aprender lenguaje cristiano. La religión puede memorizar versículos. La religión puede asistir a reuniones. Pero la unción produce algo completamente diferente. La unción transforma atmósferas. La unción rompe cadenas. La unción libera cautivos.
La unción confronta oscuridades que otros ni siquiera pueden percibir. Y cuando una persona comienza a caminar bajo esa unción, el mundo espiritual lo nota. Por eso hay creyentes que no entienden lo que les está pasando. Piensan que todos los ataques significan que algo está mal. Piensan que toda oposición significa que Dios se alejó. Pero cuando tú estudias la Biblia, descubres un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que Dios levantaba a alguien para algo grande, la oposición aumentaba. Cada vez que Dios preparaba a alguien para una asignación importante, las batallas se intensificaban. Cada vez que una persona comenzaba a caminar en propósito, el enemigo reaccionaba. Mira a José, antes de llegar al palacio, pasó por el pozo, pasó por la traición, pasó por la cárcel, pasó por el rechazo, y alguien podría pensar que Dios lo había abandonado, pero la realidad era exactamente la contraria. Dios estaba formando en secreto a un hombre que iba a preservar una nación entera. Mira a David, fue ungido como rey y poco después comenzó la persecución. Fue ungido y comenzaron las cuevas. Fue ungido y aparecieron gigantes. Fue ungido y surgió Saúl persiguiéndolo. Porque la unción atrae responsabilidad, pero también provoca resistencia. Y aquí hay algo que necesito que entiendas profundamente. La unción no es una emoción, no es un escalofrío durante la adoración, no es llorar durante una predicación, no es sentir algo bonito en un servicio. La unción es la presencia activa de Dios operando sobre una vida rendida. Es el respaldo del cielo manifestándose sobre una persona que decidió obedecer. Es la marca invisible de Dios sobre alguien que fue separado para sus propósitos. Por eso el enemigo trabaja tan duro para convencerte de que abandones tu búsqueda espiritual, porque sabe algo que quizás tú todavía no has comprendido completamente. Sabe que si continúas creciendo, te convertirás en una amenaza para sus planes. Sabe que si permaneces firme, tu familia será impactada. Sabe que si sigues avanzando, otras personas serán liberadas a través de tu testimonio. Sabe que si no renuncias, habrá cadenas que se romperán, hogares que serán restaurados y vidas que conocerán a Cristo por causa de lo que Dios hará contigo. Hay alguien escuchándome ahora mismo que ha sentido una guerra mental constante. Pensamientos de duda, pensamientos de desánimo, pensamientos de fracaso. Y pensaste que algo estaba mal contigo. Pero escúchame bien. Muchas veces la batalla aumenta porque el enemigo intenta detener aquello que Dios está desarrollando. Porque él no puede ver el futuro como Dios lo ve, pero sí puede observar el crecimiento espiritual. Sí puede percibir cuando una persona comienza a desarrollar discernimiento. Sí puede detectar cuando alguien está profundizando en oración. Sí puede notar cuando una vida comienza a depender más de Dios que de sus propias fuerzas. Y aquí es donde muchos cometen un error peligroso. Empiezan a interpretar las batallas como una señal para retroceder, cuando en realidad podrían ser una señal para avanzar. Empiezan a alejarse de la oración justo cuando más deberían acercarse. Empiezan a abandonar la búsqueda justo cuando están más cerca de un rompimiento espiritual. Yo he visto esto durante años. He visto personas que estaban a punto de experimentar algo extraordinario de parte de Dios y justo antes de llegar a ese momento apareció una oposición feroz. He visto creyentes que estaban a punto de entrar en una nueva temporada y de repente comenzaron ataques que nunca habían experimentado antes. Y después entendieron que aquellas guerras no eran evidencia de derrota, eran evidencia de transición, porque el enemigo no desperdicia energía donde no hay peligro para él. Escúchame bien. Las tinieblas no reaccionan porque tengas potencial humano. Las tinieblas reaccionan cuando detectan propósito divino. Las tinieblas reaccionan cuando perciben crecimiento espiritual. Las tinieblas reaccionan cuando una persona comienza a cargar algo que puede afectar a otros. Por eso Jesús dijo que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, porque cuando Dios comienza a manifestar su obra en una vida, esa vida inevitablemente empieza a producir impacto. Y donde hay impacto espiritual, también habrá resistencia espiritual.
Pero quiero que escuches esto con atención porque es fundamental para lo que viene después. No estoy diciendo que toda dificultad es una señal de gran unción. No estoy diciendo que todo problema proviene de un ataque demoníaco. No estoy diciendo que debemos volvernos obsesivos buscando demonios detrás de cada situación. No. Lo que estoy diciendo es que existe una realidad espiritual que muchos creyentes ignoran. Y cuando la ignoran, terminan interpretando mal las señales. Hay personas que han confundido su llamado con una maldición. Han confundido su proceso con un castigo. Han confundido su preparación con abandono. Han confundido su crecimiento con sufrimiento inútil. Y el Espíritu Santo quiere corregir esa perspectiva hoy. Porque antes de que podamos hablar de las señales que revelan una unción poderosa, primero necesitamos entender este principio. La verdadera unción siempre produce una reacción. Siempre. La presencia de Dios nunca permanece neutral. La luz siempre incomoda a las tinieblas. La verdad siempre confronta la mentira. La santidad siempre provoca una respuesta en aquello que se opone a Dios. Y quizás mientras escuchas estas palabras, comienzas a entender por qué ciertas cosas han ocurrido en tu vida. Quizás empiezas a comprender por qué algunas puertas se cerraron. Quizás empiezas a comprender por qué algunas relaciones cambiaron. Quizás empiezas a comprender por qué ciertas guerras aparecieron justamente cuando decidiste buscar más profundamente al Señor. Porque hay momentos en los que el ataque no es evidencia de que vas en dirección equivocada. Hay momentos en los que el ataque es evidencia de que te estás acercando demasiado a aquello que Dios preparó para ti. Y lo que voy a mostrarte a continuación puede abrir completamente tus ojos espirituales. Porque existen señales específicas que revelan cuando una persona está cargando una unción que el reino de las tinieblas no puede ignorar. Señales que muchos han malinterpretado durante años. Señales que podrían explicar gran parte de las batallas que has enfrentado. Y cuando las entiendas, comenzarás a mirar tu historia con ojos completamente diferentes. Porque tal vez aquello que considerabas una carga era en realidad una evidencia de que Dios ha puesto algo poderoso sobre tu vida. Hermano, escúchame bien porque ahora vamos a entrar en una verdad que puede transformar completamente tu entendimiento espiritual. Y necesito que prestes atención porque lo que viene no es opinión humana, no es motivación religiosa, no es una teoría bonita para hacerte sentir especial. Lo que vamos a ver está escrito una y otra vez en las Escrituras, está delante de nuestros ojos, pero muchos nunca lo han entendido, porque hay algo que el reino espiritual sabe y que muchos creyentes todavía ignoran. Los demonios reconocen la autoridad espiritual antes que los hombres. Los demonios detectan la unción antes que la multitud. Los demonios perciben el llamado antes que los familiares. Y muchas veces el infierno descubre lo que Dios puso dentro de una persona antes de que esa persona misma lo descubra. Óyeme bien. Cuando Jesús caminaba por las aldeas de Galilea, hubo personas que dudaron de él. Hubo personas que cuestionaron quién era. Hubo personas que lo rechazaron. Hubo religiosos que lo criticaron. Hubo ciudades enteras que no entendieron lo que tenían delante de sus ojos. Pero había un grupo que nunca se confundía acerca de su identidad: los demonios. Cada vez que Jesús aparecía, los espíritus inmundos reaccionaban. No necesitaban una presentación, no necesitaban una explicación, no necesitaban que alguien les dijera quién era. Ellos ya lo sabían, y eso debería hacerte pensar. Porque mientras los hombres discutían si Jesús era profeta o no, los demonios gritaban. Mientras los religiosos debatían sobre su autoridad, los demonios temblaban. Mientras algunos exigían señales para creer, los espíritus inmundos reconocían inmediatamente la presencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual percibe realidades que los ojos naturales muchas veces no pueden ver. Y aquí hay una revelación poderosa para ti. Cuando una persona comienza a desarrollar una relación profunda con Dios, algo empieza a cambiar alrededor de ella. Tal vez su apariencia sigue siendo la misma, tal vez su trabajo sigue siendo el mismo, tal vez su entorno parece igual, pero en el mundo espiritual algo comienza a manifestarse, una autoridad invisible,
una presencia diferente, una influencia que no proviene de sus capacidades humanas, sino del Espíritu Santo obrando dentro de ella. Por eso quiero que entiendas algo desde ahora. La unción no nace en las plataformas, la unción no nace en los micrófonos, la unción no nace en el reconocimiento público, la unción nace en lugares donde nadie te ve, nace cuando eliges obedecer a Dios en secreto, nace cuando sigues orando aunque nadie te aplauda, nace cuando sigues creyendo aunque nadie te entienda, nace cuando continúas caminando con Dios durante temporadas donde no hay resultados visibles. La mayoría quiere la gloria de David, pero pocos quieren las temporadas donde David estuvo solo cuidando ovejas. La mayoría quiere la autoridad de Daniel, pero pocos quieren las noches donde Daniel decidió mantenerse fiel cuando todos se comprometían con Babilonia. La mayoría quiere la influencia de José, pero pocos quieren el pozo, la traición y la prisión, porque Dios siempre forma primero aquello que después va a usar. Y siento en mi espíritu que hay alguien escuchándome ahora mismo que ha estado preguntándose por qué Dios ha permitido ciertas temporadas tan largas en su vida. Has llorado, has esperado, has orado, has sentido que el proceso se alarga más de lo que imaginabas. Pero escúchame bien, Dios nunca desperdicia los procesos, Dios nunca desperdicia el dolor, Dios nunca desperdicia las pruebas. Lo que para ti parece retraso muchas veces es preparación. Mira a José. Antes de gobernar una nación tuvo que aprender a soportar el rechazo. Antes de administrar abundancia tuvo que sobrevivir la escasez. Antes de influir sobre multitudes tuvo que aprender a depender de Dios cuando estaba completamente solo. Y eso es exactamente lo que Dios hace con las personas que va a ungir de manera especial. Primero trabaja en el carácter, primero trabaja en la dependencia, primero trabaja en la humildad. Porque una unción poderosa sobre un carácter inmaduro puede destruir a una persona. Por eso Dios permite temporadas donde parece que nada ocurre. Temporadas donde nadie reconoce tu esfuerzo. Temporadas donde tu crecimiento sucede en silencio. Temporadas donde solamente Dios sabe lo que está formando dentro de ti. Y aquí es donde muchos abandonan. Abandonan porque quieren manifestación sin preparación. Quieren autoridad sin proceso. Quieren victoria sin transformación. Pero los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente en las Escrituras tenían algo en común. Todos pasaron por temporadas donde fueron quebrantados antes de ser promovidos. Mira a Moisés. 40 años en el desierto. 40 años donde parecía olvidado. 40 años donde parecía que su historia había terminado. Pero mientras Moisés creía que estaba perdiendo tiempo, Dios estaba formando un libertador. Y quizás eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Quizás el proceso que tanto te duele está produciendo algo que todavía no puedes ver. Quizás las batallas que no entiendes están desarrollando una fortaleza espiritual que necesitarás mañana. Quizás el aislamiento que has vivido no fue rechazo, sino entrenamiento. Porque Dios tiene una forma de preparar a sus escogidos que muchas veces no coincide con los métodos humanos. Y mientras Dios forma a una persona, el enemigo observa. Escúchame bien, Satanás no es omnisciente, no conoce el futuro como Dios, no puede leer los pensamientos como Dios, no posee el poder absoluto que pertenece únicamente al Señor, pero sí observa patrones, observa crecimiento, observa disciplina espiritual, observa obediencia. Y cuando ve a una persona acercándose más a Dios, comienza a reaccionar. Por eso muchas personas experimentan ataques precisamente cuando están creciendo. No porque estén retrocediendo, no porque estén fracasando, sino porque están avanzando. Y quiero llevarte ahora a otro hombre que entendió esto profundamente, Daniel. Daniel vivía rodeado de idolatría, vivía rodeado de corrupción, vivía rodeado de presión para comprometer su fe, pero decidió mantenerse firme. Y algo comenzó a suceder. La presencia de Dios sobre su vida se hizo tan evidente que incluso los reyes paganos podían verla. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La unción auténtica no necesita promoción humana. La unción auténtica termina manifestándose por sí sola. La luz no necesita anunciar que está brillando. Simplemente brilla. Y cuando una vida comienza a reflejar la presencia de Dios, las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. Algunos sentirán paz, otros sentirán convicción, otros sentirán incomodidad, porque la presencia de Dios siempre produce una reacción. Y aquí hay algo que necesito decirte.
Muchas veces has tomado de manera personal ciertas reacciones de las personas. ¿Te has preguntado por qué algunos te rechazan sin razón? ¿Por qué algunos parecen molestarse simplemente por tu presencia? ¿Por qué ciertas personas se alejan cuando decides acercarte más a Dios? Y aunque no siempre ocurre por motivos espirituales, hay ocasiones donde la luz expone cosas que las tinieblas preferían mantener ocultas. Jesús lo dijo claramente: la luz vino al mundo, pero muchos amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Observa esto: la luz no necesita atacar a la oscuridad. Su simple presencia la expulsa. Y cuando una persona comienza a caminar bajo la presencia de Dios, algo parecido ocurre espiritualmente. No porque sea perfecta, no porque sea superior, no porque tenga méritos propios, sino porque Dios está obrando en ella. Por eso quiero que escuches esto con toda tu alma. No interpretes todas las batallas como señales de derrota. No interpretes todos los procesos como abandono. No interpretes todas las lágrimas como fracaso. Muchas veces Dios está construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando la construcción es grande, los cimientos deben ser profundos. Los hombres solamente ven la temporada actual. Dios ve generaciones. Los hombres solamente ven el dolor presente. Dios ve el propósito futuro. Los hombres solamente ven el proceso. Dios ve el destino. Y quizás por eso has sobrevivido cosas que otros no habrían soportado. Quizás por eso sigues aquí después de tantas pruebas. Quizás por eso el enemigo intentó detenerte tantas veces y aún así continúas avanzando, porque Dios no ha terminado contigo. Escúchame bien, todavía no hemos hablado de las señales. Todavía no hemos entrado en las evidencias específicas. Todavía no hemos revelado aquello que puede ayudarte a entender muchas de las cosas que has vivido. Pero era necesario establecer este fundamento primero. Porque si no entiendes cómo funciona la unción, interpretarás mal las señales. Si no entiendes cómo Dios forma a una persona, interpretarás mal el proceso. Si no entiendes cómo reacciona el mundo espiritual, interpretarás mal la oposición. Y el Espíritu Santo quiere que llegues a la siguiente parte con ojos nuevos. Quiere que dejes de mirar tu historia únicamente desde la perspectiva natural. Quiere que empieces a discernir lo que ha estado ocurriendo detrás de muchas batallas que parecían no tener explicación. Porque en lo que viene a continuación, vamos a entrar en revelación profunda. Vamos a descubrir las señales que suelen manifestarse cuando una persona comienza a cargar una unción que incomoda a las tinieblas. Señales que muchos han confundido con mala suerte. Señales que otros han interpretado como problemas. Señales que podrían estar explicando gran parte de las guerras que has enfrentado durante años. Y cuando las reconozcas, comprenderás que algunas de las batallas más intensas de tu vida quizás no fueron evidencia de que Dios te dejó. Quizás fueron evidencia de que Dios te estaba preparando para algo mucho más grande de lo que imaginabas. Hermano, escúchame bien, porque hemos llegado al punto donde muchas cosas van a comenzar a tener sentido para ti. Hasta ahora hemos establecido el fundamento. Hemos entendido que la unción no es una emoción pasajera, no es un título religioso, no es una posición dentro de una iglesia. La unción es la presencia activa de Dios reposando sobre una vida que ha sido rendida a Él. Y cuando esa presencia comienza a crecer, cuando esa autoridad espiritual empieza a desarrollarse, el mundo espiritual reacciona. No porque seas importante por ti mismo, no porque seas mejor que otros, sino porque la presencia de Dios dentro de ti se convierte en una amenaza para las obras de las tinieblas. Y ahora quiero que abras tu corazón, porque vamos a entrar en las señales que muchas personas han malinterpretado durante años. La primera señal de que llevas una unción que incomoda a los demonios es que experimentas rechazo sin una explicación lógica. Escúchame bien, no estoy hablando de conflictos provocados por mal carácter o malas decisiones. Estoy hablando de momentos donde ciertas personas parecen reaccionar negativamente hacia ti sin que hayas hecho nada para provocarlo. Has llegado a lugares donde algunos te reciben con amor, pero otros parecen sentirse incómodos simplemente por tu presencia. Y durante años te preguntaste qué estaba mal contigo. Pensaste que debías cambiar tu forma de hablar. Pensaste que debías agradar más a las personas. Pero la realidad es que la luz produce reacciones. Jesús fue perfecto y aún así fue rechazado. José fue íntegro y aún así fue traicionado.
David fue fiel y aún así fue perseguido. Hay veces donde el problema no es tu presencia, sino aquello que tu presencia expone. La segunda señal es que las batallas mentales aumentan cada vez que intentas acercarte más a Dios. Hay alguien escuchándome ahora mismo que sabe exactamente de lo que estoy hablando. Durante el día puedes sentir cierta tranquilidad, pero cuando decides orar, aparece confusión. Cuando decides ayunar, aparecen pensamientos de duda. Cuando decides buscar a Dios con más intensidad, surge una guerra dentro de tu mente. Y has pensado que eso significa que estás retrocediendo espiritualmente. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario, porque el enemigo sabe que una persona que desarrolla intimidad con Dios se vuelve más peligrosa para sus planes. Por eso intenta atacar el campo de batalla más importante, la mente. La tercera señal es que constantemente sobrevives a situaciones que debieron destruirte. Óyeme bien, tú mismo miras hacia atrás y no entiendes cómo sigues aquí. No entiendes cómo sobreviviste a aquella crisis. No entiendes cómo saliste de aquella depresión. No entiendes cómo atravesaste aquel dolor. Hubo momentos donde parecía que todo terminaría. Hubo noches donde pensaste que no soportarías más. Pero de alguna manera Dios te sostuvo. De alguna manera Dios abrió una puerta. De alguna manera apareció una salida donde no parecía existir ninguna. Y lo que debes entender es que cuando hay propósito sobre una vida, Dios la preserva incluso en medio de ataques intensos. El enemigo puede herir, puede golpear, puede intentar detener, pero no puede destruir aquello que Dios decidió preservar. La cuarta señal es que desarrollas un discernimiento que otros no parecen tener. Comienzas a percibir ambientes espirituales. Comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Entras a ciertos lugares y algo dentro de ti se inquieta. Escuchas ciertas conversaciones y tu espíritu percibe que algo no está bien. Observas determinadas situaciones y recibes una impresión interior difícil de explicar. No se trata de paranoia espiritual. No se trata de vivir buscando demonios detrás de todo. Se trata de que el Espíritu Santo comienza a afinar tu sensibilidad. Y cuando la sensibilidad espiritual aumenta, también aumenta tu capacidad para discernir aquello que proviene de Dios y aquello que no. La quinta señal es que experimentas temporadas de aislamiento que parecen injustas. Escúchame bien, porque esta parte es profunda. Muchas personas ungidas atravesaron momentos donde fueron apartadas antes de ser utilizadas. José estuvo separado, Moisés estuvo separado, David estuvo separado, Pablo pasó años siendo preparado. Y tú has vivido temporadas donde personas que amabas se alejaron. Temporadas donde amigos desaparecieron. Temporadas donde sentiste que caminabas prácticamente solo. Y aunque algunas de esas experiencias fueron dolorosas, Dios utilizó ese aislamiento para desarrollar dependencia. Porque hay cosas que solamente se aprenden cuando Dios se convierte en tu única fuente de fortaleza. La sexta señal es que el enemigo intenta atacar repetidamente las áreas donde Dios quiere usarte. Observa esto. Si Dios quiere usar tu voz, surgirán ataques contra tu confianza. Si Dios quiere restaurar familias a través de ti, aparecerán conflictos en tu entorno familiar. Si Dios quiere desarrollar liderazgo, surgirán ataques contra tu identidad. El enemigo no siempre conoce todos los detalles del propósito de Dios, pero muchas veces identifica la dirección general de aquello que Dios está formando. Y por eso dirige ataques específicos hacia ciertas áreas. La séptima señal es que tienes una hambre espiritual que no desaparece. Hay personas que se conforman con una experiencia superficial, pero tú sientes que siempre hay algo más. Lees la Biblia y quieres profundizar más. Oras y deseas permanecer más tiempo. Escuchas una palabra y quieres conocer más de Dios. No estás satisfecho solamente con asistir a reuniones. Hay una búsqueda constante dentro de ti. Y muchas veces incluso te preguntas por qué sientes esa necesidad tan profunda. La respuesta es sencilla.
La unción genuina siempre produce hambre por la presencia de Dios. Porque cuanto más conoces al Señor, más deseas conocerlo. La octava señal es que las personas buscan consejo en ti incluso cuando tú no te consideras una autoridad. Esto es algo que muchos no entienden. Hay personas que continuamente se acercan para contarte sus problemas, te hablan de sus luchas, te buscan para pedir oración, te buscan para recibir dirección. Y muchas veces tú mismo te preguntas por qué ocurre eso, porque no te ves como alguien extraordinario, pero la gente percibe algo, percibe paz, percibe sabiduría, percibe una presencia diferente, y aunque no siempre saben explicarlo, reconocen que hay algo en tu vida que los atrae hacia Dios. La novena señal es que sientes incomodidad creciente hacia ambientes donde antes podías permanecer sin problema. Escúchame bien, lo que antes parecía normal, ahora comienza a producir inquietud en tu espíritu. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te cansan. Lugares donde antes te sentías cómodo, ahora te producen vacío. Contenidos que antes consumías, ahora generan convicción. ¿Por qué sucede esto? Porque la unción transforma tus apetitos espirituales. Lo que alimentaba tu carne comienza a perder atractivo cuando tu espíritu se fortalece. La décima señal es que experimentas oposición antes de cada avance importante. Quiero que pienses en tu historia. Observa cuántas veces apareció una batalla justo antes de una bendición. ¿Cuántas veces surgió una crisis justo antes de una puerta abierta? ¿Cuántas veces apareció resistencia justo antes de un nuevo nivel espiritual? Esto ocurre porque muchas veces el enemigo intenta detener el avance antes de que ocurra. Intenta generar desánimo antes de la victoria. Intenta producir rendición antes del rompimiento. Pero lo que él no entiende es que Dios utiliza incluso esa oposición para fortalecer a sus hijos. Y ahora llegamos a la 11ª señal. Escúchame bien porque esta es una de las más poderosas. La 11ª señal es que sigues de pie después de todo lo que has enfrentado. Parece sencilla, pero no lo es. Porque hay personas que habrían renunciado después de la mitad de lo que tú atravesaste. Hay personas que habrían abandonado la fe, habrían abandonado los sueños, habrían abandonado el propósito. Pero tú sigues aquí, lastimado algunas veces, cansado otras veces, confundido en algunas temporadas. Pero sigues aquí, sigues creyendo, sigues buscando, sigues levantándote. Y eso no es casualidad, eso es evidencia de que la gracia de Dios ha estado sosteniéndote durante todo este tiempo. Ahora quiero que escuches algo profundamente importante. Ninguna de estas señales significa automáticamente que una persona posee una gran unción, porque la verdadera evidencia nunca es el orgullo espiritual. La verdadera evidencia nunca es sentirse superior. La verdadera evidencia nunca es presumir autoridad. Al contrario, cuanto más auténtica es la unción, más profunda es la dependencia de Dios. Cuanto más cerca está una persona del Señor, más consciente es de cuánto necesita su gracia. Pero siento en mi espíritu que alguien está comenzando a entender muchas cosas mientras escucha estas palabras. Estás recordando temporadas, estás recordando batallas, estás recordando momentos donde pensaste que Dios te había abandonado y ahora comienzas a verlos desde otra perspectiva. Porque quizás algunas de esas guerras no eran evidencia de derrota. Quizás algunas de esas pruebas no eran castigos. Quizás algunas de esas oposiciones eran señales de que Dios estaba formando algo poderoso dentro de ti. Y ahora que hemos identificado las señales, viene una pregunta fundamental. ¿Qué debe hacer una persona cuando descubre que Dios está desarrollando una unción sobre su vida? ¿Cómo protege esa unción? ¿Cómo evita que se apague? ¿Cómo crece en ella sin caer en orgullo, miedo o confusión? Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Porque identificar las señales es importante, pero saber qué hacer con ellas puede cambiar completamente tu destino espiritual. Hermano, escúchame bien, porque hemos llegado a un punto decisivo. Ya entendiste que existen señales que pueden revelar que Dios está desarrollando
una unción poderosa sobre tu vida. Ya entendiste que algunas de las batallas que enfrentaste quizás no eran evidencia de derrota, sino parte de un proceso de formación espiritual. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué haces cuando descubres que Dios está poniendo algo especial sobre ti? ¿Qué haces cuando comienzas a darte cuenta de que el enemigo ha reaccionado porque el cielo está obrando? ¿Qué haces cuando comprendes que la unción no es una teoría, sino una realidad que empieza a manifestarse en tu vida? Porque escúchame bien, no basta con reconocer la unción, hay que protegerla. No basta con identificar las señales, hay que administrarlas correctamente. No basta con saber que Dios te está usando. Debes aprender a caminar de manera que aquello que Dios está construyendo no sea saboteado por tus propias decisiones. Y siento que el Espíritu Santo quiere confrontar algo ahora mismo. Porque muchas personas quieren una unción fuerte, pero no quieren una disciplina fuerte. Quieren autoridad espiritual, pero no quieren obediencia espiritual. Quieren que Dios los use poderosamente, pero no quieren pagar el precio de la intimidad. Y las Escrituras muestran una verdad que no podemos ignorar. Toda persona que cargó una unción poderosa aprendió primero a permanecer cerca de Dios. Mira a David. Antes de enfrentar gigantes aprendió a buscar a Dios en secreto. Antes de gobernar una nación aprendió a adorar cuando nadie lo veía. Antes de ser reconocido por los hombres, fue conocido por Dios. Y aquí está la primera cosa que debes hacer si reconoces estas señales en tu vida. Debes proteger tu vida de oración. Óyeme bien, no tu reputación, no tu imagen, no tus talentos, tu vida de oración. Porque la unción no se sostiene por habilidades humanas. La unción se sostiene por conexión con Dios. Hay personas que comenzaron bien y terminaron vacías porque sustituyeron la presencia por actividad. Sustituyeron la intimidad por ocupación. Sustituyeron el altar por la plataforma y poco a poco empezaron a depender más de sus capacidades que del Espíritu Santo. Pero una unción que quema las tinieblas no nace de la fuerza humana, nace de rodillas, nace en el lugar secreto, nace en esos momentos donde nadie te está observando y aún así eliges buscar a Dios. Yo sé que vivimos tiempos acelerados, yo sé que las responsabilidades son muchas, yo sé que el cansancio es real, pero escúchame bien. Si el enemigo no puede destruirte, intentará distraerte. Si no puede apartarte completamente de Dios, intentará ocuparte tanto que ya no tengas tiempo para buscarlo, porque sabe que una persona desconectada de la presencia comienza a perder sensibilidad espiritual. Y aquí viene la segunda cosa que debes hacer. Debes vigilar cuidadosamente aquello que permites entrar en tu mente, porque muchas personas pierden fuerza espiritual mucho antes de caer visiblemente. La caída empieza en los pensamientos, empieza en las conversaciones que toleran, empieza en el contenido que consumen, empieza en las puertas que dejan abiertas. Escúchame bien, no puedes esperar caminar en una unción poderosa mientras alimentas constantemente cosas que debilitan tu espíritu. No puedes llenarte de temor durante todo el día y esperar caminar en fe. No puedes alimentar amargura y esperar manifestar libertad. No puedes alimentar resentimiento y esperar reflejar la presencia de Cristo. La mente es uno de los principales campos de batalla del enemigo porque sabe que los pensamientos terminan convirtiéndose en decisiones. Por eso Pablo dijo que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque una mente sin vigilancia se convierte en terreno fértil para el desánimo. Y siento que alguien necesita escuchar esto. Hay pensamientos que llevas meses entreteniendo y que están drenando tu fuerza espiritual. Pensamientos de fracaso, pensamientos de rechazo, pensamientos de derrota, pensamientos de insuficiencia. Y el Espíritu Santo te dice hoy que es tiempo de romper acuerdo con esas mentiras, porque la unción florece donde la verdad gobierna. Ahora escucha esta tercera instrucción. Debes cerrar las puertas que el enemigo ha estado utilizando. Y aquí quiero hablar con amor, pero también con firmeza. Hay personas que quieren autoridad espiritual mientras mantienen puertas abiertas que debieron cerrar hace años. Puertas de resentimiento, puertas de inmoralidad, puertas de orgullo, puertas de desobediencia, puertas de hábitos que Dios ya confrontó. Escúchame bien, no puedes echar fuera aquello a lo que sigues dándole permiso para quedarse. No puedes pedir libertad mientras sigues alimentando cadenas. No puedes pedir victoria mientras continúas negociando con aquello que Dios te pidió abandonar.
La verdadera autoridad espiritual siempre camina junto a la obediencia. Y esto me lleva a algo que muchos no quieren escuchar. La santidad sigue siendo importante. Sí, hermano, sí, hermana, la santidad sigue siendo importante. No porque nos gane la salvación, no porque nos haga superiores, sino porque protege nuestra comunión con Dios. Hay una generación que quiere poder sin consagración, quiere milagros sin obediencia, quiere autoridad sin sacrificio. Pero las Escrituras muestran que Dios siempre honra a quienes deciden caminar cerca de Él. Ahora presta atención porque viene algo fundamental. La cuarta cosa que debes hacer es aprender a discernir sin vivir dominado por el miedo. Porque cuando una persona comienza a crecer espiritualmente puede caer en un error peligroso. Empieza a ver demonios en todo. Empieza a atribuir cada problema a una batalla espiritual. Empieza a vivir en alerta constante y eso tampoco proviene de Dios. Escúchame bien, el objetivo de este mensaje no es que vivas asustado, no es que te obsesiones con las tinieblas, no es que centres tu atención en los demonios, es exactamente lo contrario, porque una persona verdaderamente ungida no vive enfocada en las tinieblas, vive enfocada en Cristo. David no venció a Goliat porque estuviera obsesionado con el gigante, lo venció porque estaba enfocado en Dios. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo los ojos en Jesús. Y tú necesitas entender esto. La autoridad espiritual aumenta cuando tu atención permanece en Dios y no en el problema. Hay creyentes que conocen más acerca de demonios que acerca de Cristo. Y eso produce desequilibrio. La verdadera unción siempre exalta a Jesús, siempre dirige la atención hacia Dios, siempre produce dependencia del Espíritu Santo. Y ahora escucha esta quinta instrucción porque puede cambiar completamente tu vida. Debes aprender a permanecer humilde. Óyeme bien, nada destruye más rápido una unción que el orgullo espiritual. Nada, porque el orgullo comienza de forma sutil. Empieza cuando la persona cree que la unción le pertenece. Empieza cuando olvida que todo proviene de la gracia de Dios. Empieza cuando comienza a compararse con otros. Empieza cuando busca reconocimiento. Y antes de darse cuenta ha dejado de depender de Dios. Por eso cuanto más crece la unción, más profunda debe ser la humildad. Mira a Pablo, después de tantas revelaciones, después de tantos milagros, después de tantas experiencias sobrenaturales, seguía diciendo que dependía completamente de la gracia de Dios, porque entendía algo que todos debemos recordar. La unción no es una medalla, es una responsabilidad. No es un trofeo, es una asignación. No es algo para presumir, es algo para administrar. Y aquí llegamos a algo que siento muy fuerte en mi espíritu. Hay personas escuchándome ahora mismo que han estado interpretando mal sus batallas. Pensaban que Dios estaba lejos, pensaban que el proceso era castigo, pensaban que el ataque era abandono, pero hoy comienzan a entender que Dios ha estado obrando incluso en medio de las temporadas más difíciles. Y si realmente reconoces estas señales en tu vida, hay una decisión que debes tomar. Debes dejar de huir de tu llamado. Debes dejar de minimizar lo que Dios está haciendo. Debes dejar de actuar como si todo fuera casualidad. Porque no es casualidad que sigas aquí. No es casualidad que sobrevivieras a aquellas pruebas. No es casualidad que continúes buscando a Dios. No es casualidad que esta palabra haya llegado a tus oídos. Hay algo que Dios está desarrollando, hay algo que Dios está formando, hay algo que Dios está preparando, pero requiere tu participación, requiere obediencia, requiere disciplina, requiere permanencia, porque la unción no se mantiene por accidente, se cultiva, se protege, se alimenta, se fortalece, y quiero que guardes esta verdad en tu corazón. La meta nunca fue simplemente tener una unción poderosa, la meta siempre fue parecerse más a Cristo, porque la verdadera unción no existe para exaltar personas. Existe para glorificar a Jesús, existe para sanar al herido, existe para levantar al caído, existe para liberar al cautivo, existe para extender el reino de Dios. Y mientras nos acercamos al cierre de este mensaje, quiero que prepares tu corazón, porque en la siguiente parte vamos a entrar en algo profundamente personal. Vamos a hablar de tu identidad, vamos a hablar de aquello que Dios dice acerca de ti. Vamos a hablar de cómo caminar con confianza sin caer en orgullo. Vamos a hablar de cómo permanecer firme cuando las batallas regresen. Y vamos a levantar una oración poderosa para sellar todo lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo durante este tiempo. Porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Y Dios no te trajo hasta este punto para dejarte igual.
Te trajo para recordarte quién eres. Te trajo para recordarte que no estás solo.